Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto, un placer estar en este evento realmente tan interesante. Me da ganas de llamar a todos mis amigos en los diarios para que tengan la foto de mañana, ¿no es cierto? La verdad que algunas figuras que van a traer posiblemente mucha especulación política, digamos. Así que muchísimas gracias a Federico y por supuesto a los amigos de Editorial Planeta que me han convocado para este evento. Y quiero decirles que además, desde chiquito, que yo estaba allí sentado donde están todos ustedes y bueno, digamos, uno de mis sueños fue alguna vez estar en el escenario del Casa Cuberta, así que muchísimas gracias por este verdadero privilegio. Además, la verdad que la realidad argentina y buena parte del maravilloso libro que escribió Federico tiene que ver con la Argentina, ¿no es cierto? Que no sabemos nunca si es una comedia o una tragedia y en definitiva creo que estamos en el lugar apropiado para hablar un poco de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, desde ya que cuando Federico me llamó para ofrecerme esta alternativa de presentar y hacer de maestro de ceremonias de este acto, digamos, lo primero que uno piensa es, uy, bueno, otro libro, tener que leer otro libro y con todas las cosas que uno está en esta época haciendo. Pero debo decirles que realmente me encontré con un libro maravilloso, con un libro muy dinámico, casi, digamos, con un Federico Sturzenegger, por lo menos para nosotros desconocido, ¿no es cierto? Con una capacidad incluso de utilizar las historias cotidianas, por supuesto el buen humor, algunas reflexiones muy ácidas, por supuesto, de la historia argentina pasada, presente y futuro. Y la verdad que efectivamente me encontré con un libro sumamente entretenido, con una enorme cantidad de anécdotas respecto de historias y personas que por ahí yo conocía, del mundo empresario, del mundo político, muchos personajes que uno los ha leído en los diarios, y algunas de las historias que ha contado Federico en el libro realmente son más que entretenidas, ¿no? Debo decir que lo primero que el propio Federico se ha ocupado de plantear en casi todas las páginas del libro es que estamos frente a una persona enfermamente optimista, ¿no es cierto? Y eso la verdad que se trasluce mucho en el libro. Desde el primer momento, fíjense lo optimista que es el autor, que por supuesto se proclama fanático de Gimnasia Esgrima La Plata, ¿no es cierto? Y incluso, digamos... Sí, claro. Bueno, ahora más que nunca, ¿no es cierto? Hay algunos más. Pero una parte de la historia justamente dicen, fíjense lo optimista que soy, que toda la vida esperé que salga campeón, ¿no es cierto? Así que finalmente se le dio, no en la división superior, tampoco podemos lo de River hablar mucho en esta... No todavía, digamos, no todavía. Y el otro tema que en particular me resultó muy convocante y realmente casi diría una alegría dentro de lo que nos ha tocado a los periodistas en estos últimos 25, 30 años de contar las historias de la Argentina, que es, digamos, volver a hablar un poco de las personas, de la gente, de las familias, de la iniciativa individual, de la iniciativa privada, cuestiones que la verdad que en la Argentina cada vez, o en estos últimos años, han sido muy difíciles de encontrar, por lo menos publicadas. Esta idea del rol del Estado y esta idea del Estado tan avanzando sobre la vida de las personas, de las empresas, de las familias en estos últimos años de la Argentina, en una Argentina incluso que ha sabido comprender los dramas del Estado, ¿no es cierto? Los golpes de Estado, el terrorismo de Estado, las cosas dramáticas del Estado, pero que no ha terminado, digamos, de discutir en definitiva qué es lo importante, si lo importante es la sociedad o lo importante es el Estado. Y creo que en eso Federico, en las primeras páginas del libro, incluso en sus propias consideraciones sobre la obra, lo plantea de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, a ver si podemos pensar un Estado que esté al servicio de la sociedad y no
siempre la sociedad y las personas al servicio del Estado, ¿no es cierto? Creo que es un tema, claro, que aparentemente resulta muy obvio, pero que vale la pena empezar a discutirlo. Hay evidentemente una descripción muy cruda. El libro que estamos presentando hoy tiene básicamente tres espacios, tres definiciones muy claras, ¿no es cierto? El pasado, Cristina y el futuro, digamos. Y obviamente desde el principio hay una descripción muy cruda de la realidad y dónde estamos. Y me parece que el título del libro, que ha sido, digamos, tan útil para nosotros, para los periodistas, nos hemos divertido en la radio, supongo que esto va a seguir en la polémica permanente, esta evidente referencia, digamos, al ministro Hernán Lorenzino con el "yo no me quiero ir", pero cuando fui terminando de leer el libro y pensando un poco en el título del libro, la verdad que creo que lo que Federico propone es un debate un poquito más profundo, independientemente de la anécdota, ¿no es cierto? Yo creo que ha quedado claro para todos que evidentemente el ministro de Economía Lorenzino, de donde se quería ir era la entrevista, digamos, porque lo que quería era quedarse en el gobierno, ¿no es cierto? Pero me parece que el fondo de esta idea tan clara que presenta Federico en el libro, tiene que ver con el futuro de la Argentina. Y yo creo que un poco ese "yo no me quiero ir" tiene que ver con que me quiero quedar en la Argentina y que quiero que mis hijos y mis nietos también se queden en la Argentina. Lo cual me parece un tema interesante para plantear también hoy, bueno, qué es lo que cada uno de todos nosotros finalmente está haciendo para quedarnos en la Argentina y para ser felices en este país, ¿no es cierto? Y me parece que, bueno, Federico, con lo que ha hecho en el Banco Ciudad, con lo que ha escrito en el libro, con las ideas que está presentando cada vez más en los medios, hoy con su incluso declamada vocación política, he leído creo que el fin de semana que quiere ser legislador, y me parece que este es un poco el punto central y de fondo de este libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer para que nadie se quiera ir de la Argentina, ¿no es cierto? Entrando en particular al libro, no es mi intención contarles todos los capítulos, porque además algo le vamos a dejar al autor, obviamente. Yo diría que hay algunas cuestiones muy interesantes. Toda la descripción que hace Federico sobre la década del 80, de los 80, ¿no es cierto? Básicamente lo que fue la recuperación de la democracia y las frustraciones económicas que tuvimos, particularmente durante la administración Alfonsín, en el sentido de bueno, justamente cuáles fueron finalmente los problemas de aquellos años, ¿no es cierto? Y uno cuando relee un poco, observa que hay elementos que parecería que se discuten en lo que nos pasa hoy. Básicamente, financiar el presupuesto, el déficit fiscal. Hay un relato que hace Federico muy interesante de lo que fue el inicio del proceso democrático en Chile y cómo el presidente de entonces, Patricio Aylwin, en una reunión de gabinete, se encontró, bueno, con la discusión y con los problemas de todos los presidentes, que es que todos los ministros pedían recursos y que, bueno, Alejandro Foxley, que era el ministro de Economía, le dijo, mire, no tenemos para todos. Y Foxley entonces le dijo, es que el problema es que yo pienso igual que todos los ministros, pero igual le voy a hacer caso a usted, ¿no es cierto? Y creo que esa anécdota, como miles que hay, muestran, bueno, algunas batallas de las que todos los hombres políticos están evidentemente tal vez librando en términos cotidianos, pero como muchas veces la voluntad política, y en particular Federico lo plantea, digamos, tal vez el mayor, digamos, déficit de aquella época de la recuperación de la democracia fue, bueno, las dificultades que hubo políticamente para entender los problemas del déficit fiscal, para entender que no había plata para todos, y bueno, las dificultades que obviamente transcurrieron en esos años.
Hay también una interesante reflexión de Federico sobre la década de los 90. Y fíjense que, por ejemplo, en la página 60 del libro hay una cita que vale la pena comentarla, ¿no es cierto? Voté a Menem en el 89 y voté a Menem en el 95. Y creo que no me equivoqué. ¿Quién dijo eso? En junio de 1996, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, en un reportaje a la revista Noticias. De este tipo de detalles, hallazgos, historias, está lleno el libro, la verdad. Existen los relatos de algunos casos muy interesantes, digamos, que muestran las dificultades por las que atravesó la Argentina, sobre todo a partir de la segunda parte de la década del 70 y hasta el final justamente de la década del 80, con aquellas traumáticas hiperinflaciones que no solamente alcanzaron a don Raúl Alfonsín, también el presidente Menem tuvo, si recordamos, 2 hiperinflaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay algunos datos impresionantes. Por ejemplo, cuenta Federico que en los años 30, al comienzo de la Guerra Civil Española, prácticamente los argentinos teníamos el doble de ingreso que los españoles, por eso todos venían para acá. Y entre 1975 y 1990 nos caímos a pedazos. De hecho, en 1990 el ingreso de un argentino ya se ubicaba en la mitad de lo que era el ingreso de un español, ¿no? Hay una parte del libro también muy interesante donde Federico cuenta su propia experiencia ya sobre lo que fue la crisis terminal del 2001 y cómo terminó aquella década del 90 con el estallido de la convertibilidad, los esfuerzos que hizo el equipo en aquel momento liderado por Ricardo López Murphy que no llegaron a buen puerto. Y lo interesante que en el libro Federico compara todo esto con la historia de Indiana Jones, ¿no? y aquella aventura que la Argentina también tuvo que emprender, ¿no es cierto? O por ejemplo, hay una serie de referencias a iniciativas privadas enormemente exitosas en la Argentina, como por ejemplo el desarrollo de lo que han sido los vinos argentinos y cómo las regulaciones que existían en la Argentina impedían que, por ejemplo, se pudiera cosechar la uva de manera estrictamente como lo pedían los enólogos, porque había regulaciones en el sentido de que la uva había que venderla por peso. Está llena de esas historias el libro y por supuesto eso lo hace sumamente atractivo, ¿no es cierto? A mí particularmente lo que más me interesó del libro no fue tanto el análisis del pasado, ni siquiera, digamos, la descripción de lo que fueron los primeros 2 mandatos de Cristina, tanto, digamos, el primer mandato como el segundo ya en curso, porque me parece que lo más interesante del libro es el final, que es, digamos, todo el último tercio, donde lo que se habla es del futuro. Y en ese sentido, personalmente, el capítulo que más me gustó y que más recomiendo es el que tiene que ver con, justamente, es el primer capítulo de la parte del futuro del libro, donde Federico cuenta su experiencia en China y donde cuenta, digamos, lo que fue su llegada a China en 1992 como un estudiante, donde se encontró con un país prácticamente primitivo, con trenes que salían una vez cada 3 meses, donde hacer un viaje entre Hong Kong y Shanghái podía tardar 3, 4 días, ¿no es cierto? Y todo lo que vivió 20 años después, ya en el 2008, donde finalmente las estaciones de tren en China son como platos voladores, y ese viaje de 3 días resultaba un viaje de apenas 2 o 3 horas, ¿no es cierto? Yo creo ese para mí es uno de los capítulos realmente favoritos.
en una serie también incluso de historias personales, de relatos respecto de sus propios vecinos. Hay un relato muy, muy interesante sobre, digamos, la historia de un carpintero y cómo finalmente, bueno, es Argentina, digamos, que muchos conocemos por nuestros padres y otros por sus propias vivencias, digamos. Es Argentina que finalmente nos dio los premios Nobel, nos dio un Papa argentino, la Argentina de la igualdad de oportunidades, la Argentina de la educación pública, ¿no es cierto? Lo que vino después de Rosas, por decirlo, digamos, en la reflexión reciente de la presidenta. Así que la verdad que no quiero abundar mucho más en detalles, podría contarles más capítulos o anécdotas que me deslumbraron realmente de este libro. Creo que realmente es muy recomendable. Yo les agradezco muchísimo que me hayan convocado para este evento. Vamos a escucharlo, por supuesto, al autor. Vamos a escuchar las reflexiones de Ernesto Sanz y de Mauricio Macri. Y si queda tiempo, alguna que otra preguntita política les voy a hacer, muchachos. Así que realmente merece un aplauso, Federico, por este libro. Willy, ¿vos de qué equipo sos? Yo soy de River. Si fueras de Gimnasia te tendríamos con Ribotril, pero yo la verdad que Está... Sí, ¿está prendido? ¿Está prendido? No, la gente de Planeta me pedía que escribiera un libro sobre la situación económica de Argentina y le decía, la verdad que no, es bravo escribir un libro de coyuntura de Argentina, porque uno lo escribe, lo termina y en este país cambia todo tan rápido que a los 3 meses está totalmente desactualizado. Pero lo que nunca pensé es que iba a quedar desactualizado por el fútbol, ¿no? Porque yo arranco el libro diciendo soy un optimista incorregible, solo así puede explicarse que sea hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, y justo sale el libro la semana que asciende Gimnasia, así que bueno, la verdad que lo cual demuestra que la incertidumbre de Argentina realmente es en todas las dimensiones, ¿ok? Argentina nunca deja de darte sorpresas. Bueno, antes que nada un par de agradecimientos a Ernesto, Mauricio y Willy por acompañarme hoy acá. A todos ustedes, muchísimos amigos. No los vemos muchos porque con la luz no se ven muy bien las caras, pero muchas gracias a todos por estar. Y un agradecimiento especial a mi mujer, Josefina Rouliet, que fue la que inventó el título. Así que bueno, ella la verdad que se merece una contribución bastante especial. Yo les quiero contar cómo leer este libro, porque hay 3 maneras de leer este libro. Yo le hice una pequeña trampita a Mauricio y Ernesto, porque esto que les voy a contar a ustedes no se los dije a ellos porque quería que lo leyeran todo. Pero este es un libro que tiene varios capítulos y entre cada capítulo tiene una pequeña historia. Las historias tienen 2 o 3 páginas como mucho. Y esa historia sintetiza en una vivencia real de alguien lo que después se dice en el capítulo. Con lo cual ustedes, si quieren leer este libro en 30, 35 minutos, se leen esas 12 historias de 3 páginas y listo, a otra cosa, ¿ok? Y son historias, porque yo digo, la impronta de este libro es el optimismo. La verdad que el libro, yo creo, te gastaba con lo de River y tu pesimismo porque sacaste muchas cosas por ahí no muy optimistas cuando la tónica del libro es el optimismo, ¿no? Ahora voy a explicar incluso el optimismo sobre el pasado. Pero esas historias tienen muchos elementos de optimismo. Tienen la historia de la persona que descubrió que Mendoza es el mejor lugar del mundo para hacer papas, o la historia de esos enólogos de Argentina que descubrieron que no había que seguir el protocolo del Malbec de Francia que habían heredado 100 años antes, que se podía innovar y de repente transformaron un vino que era un vino de baja calidad por un vino de altísima calidad. Las historias de 4 amigos que un día decidieron hacer una empresa de software y terminaron haciendo la empresa de software más importante de Argentina. Y también algunas historias personales como la que contaba Willy de ese viaje que hice a China hace 20 años, 2 días en un tren de Hong Kong a Shanghái, y cuento que el último día lo terminé enseñándole inglés a todos los chinos del vagón, que básicamente además me desvalijaron, casi me dejaron en calzoncillo porque me pidieron todo lo que tenía, me pidieron, y era gente tan encantadora que entregué todo prácticamente, ¿no? Así que hay muchas, y hay anécdotas también de otros países, por ejemplo,
Cuando empiezo el capítulo de la segunda presidencia de Cristina, cuento la historia del primer presidente de Ghana, que tiene un derrotero muy parecido a lo que me parece la evolución que va siguiendo Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, es como una cosa bastante diversa y bastante interesante. Hay una historia puntualmente que sí, quizás me voy a dedicar unos minutos a contarla porque es como de lo más impactante y más inspirador que yo creo que está en el libro, que es la historia de un señor que yo creo que probablemente es una de las personas más responsables del proceso de crecimiento de Argentina de los últimos años, lo decía el otro día en un programa de televisión, y que no es ni presidente, ni ministro, ni gobernador, es un argentino que decidió hacer algo bueno para él y bueno para su país, ¿no? Es una historia que yo cuento antes del capítulo 2, la historia de vida de esta persona, que era un profesor de bioquímica en la Universidad de Medicina de Rosario. Era militante de la JP, con lo cual cuando vino el golpe él tuvo que exiliarse en su propio país, tuvo que volver a un pequeño pueblo en la provincia de Santa Fe, y ahí exiliado en su propio país, con mucho tiempo en su pueblo, empezó a pensar sobre cómo hacer agricultura de otra manera, y básicamente fue la persona que experimentó por primera vez con la siembra directa y que después decidió hacer el esfuerzo de diseminar ese proceso productivo por todo el país. Y organizó una asociación que explicaba cómo se hacía. Iba a los pueblos ganaderos y los sacaban carpiendo porque decían, acá es imposible hacer soja, y él les decía sí, y siempre quedaba uno que probaba y de repente el país se fue transformando. Y gracias al esfuerzo de esa persona, es un argentino que le dio todo a su país sin pedir absolutamente nada, Argentina pasó de producir 40 millones de toneladas de sojas a 100 millones. Yo creo que los argentinos tenemos mucho Sarmiento, mucho San Martín, pero tenemos muchos héroes vivos. O sea, gente que está acá con nosotros, que como uno dice, estaba Bergoglio, ¿no? O sea, lo teníamos a Bergoglio entre nosotros. Y yo no lo conozco, aviso, aclaro. Pero qué increíble, ¿no? Y son esos argentinos que uno querría decir, a vos te quiero saludar o te quiero abrazar. Y yo puntualmente hoy, está Víctor Truco, que es esta persona en la sala, que no sé dónde está porque no lo veo, pero ¿saben qué? Le voy a pedir que se pare y si todos le damos un fuertísimo aplauso. Gracias, Víctor. No te había dicho que te iba a hacer esta pequeña trampita, pero muchas gracias por venir de Rosario para acompañarnos y creo que estas son las historias que inspiran, las historias de los argentinos que realmente cambian la cosa. Así que bueno, esa es la primera manera de leer este libro, que en 30 minutos lo liquidan, ¿ok? Después, si quieren leer el libro verdaderamente, que son los capítulos, ahí tienen como dos tiempos, ¿no? Porque tienen una parte que es lo que yo llamo el pasado y Cristina, que es como tiene un relato histórico, un hilo conductor histórico, y después la parte de futuro. Y ahí yo les recomiendo que arranquen con el futuro. ¿Okay? Entonces lo segundo que tienen que hacer es arrancar por la parte de futuro. Pero claro, a veces es difícil hablar del futuro sin tener el contexto donde estamos, así que por eso la verdad que escribí esa parte. Pero les decía que es un libro optimista, incluso sobre el pasado, porque nosotros los argentinos llevamos a veces un poco como una mochila esa sensación de que este es un país que, no sé, como que estuvo condenado a muchos años de declinación. Y lo que yo muestro es que es como insólito que hayamos generado esa visión y que esa visión haya perdurado. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el ingreso relativo de Argentina, a ver, si nos comparamos con Hong Kong o Corea, sí, no nos va a ir bien, pero tampoco hay por qué compararse con eso. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con dos países razonables que serían Australia y Estados Unidos, uno encuentra una conclusión sorprendente, y es que hasta el año 75 el ingreso relativo de Argentina con esos dos países se mantuvo bastante constante. Tenía sus subas y bajas, pero nada dramático ni nada para pensar que Argentina tenía un desarrollo que era sustancialmente diferente al de esos países. Y lo otro que es sorprendente es que cuando uno mira el desarrollo económico de Argentina del 90 para acá, hoy lo decía en un programa de radio que Argentina había crecido mucho más con Brasil y me decían, ¿en serio? Pero muchísimo más que Brasil, del 90 acá creció la República Argentina.
El crecimiento de la Argentina del 90 acá ha sido también muy exitoso. Y yo a veces esto lo ilustro con una comparación con España, que la hago en el libro. Comparo los 22 años de Argentina, del 90 al 2012, el crecimiento económico que tuvo nuestro país, con el crecimiento económico que tuvo España del año 85 al 2007. Mi mujer me dice, no hables mucho de España porque ahora están medios cachuzos, pero la verdad que desde el 85 en adelante tuvo un proceso de crecimiento fuertísimo. ¿Y por qué el 85? Porque el 85 es el año que España entra en la Unión Europea y empieza a recibir un montón de recursos de la comunidad. Bueno, Argentina en estos 22 años crece más que España después de entrar en la Unión Europea. Y no estoy hablando de 2 o 3 años, estoy hablando de un proceso de 22 años. Entonces, la verdad que es como sorprendente porque uno dice, hasta el 75 anduvimos bien, desde el 90. Bueno, eso quiere decir que hay un paréntesis ahí, ¿no? Hay un paréntesis entre el 75 y el 90, que sí, es de una dramática declinación de Argentina. Y me parece que es muy importante advertir esto porque muchas de las características de las políticas económicas que hoy el gobierno está implementando se parecen mucho a lo que pasó en Argentina entre el año 75 y el 90, que como digo yo, en el medio tuvo esa cosa increíble que fue la vuelta de la democracia en el 83, que me parece que preparó el camino para lo que vino después. Entonces, Argentina no es un país. Entonces lo primero que les pido es que no sigamos pensando que Argentina es un país sistemáticamente condenado al fracaso. Ni siquiera fracasó. Es un país que tuvo 15 años malos. Miren, para que se den una idea de lo que implicaron esos 15 años, si uno, por ejemplo, hiciera como un ejercicio, que es decir, que en esos 15 años haya pasado en Argentina lo mismo en términos de crecimiento que pasó entre el año 30 y el año 75, que no son considerados los grandes años de crecimiento de Argentina, y uno dijera, bueno, reemplazo, ¿no?, lo que pasó entre el 75 y el 90 por esa trayectoria, y después empalmo, hoy Argentina tenía un nivel de ingreso parecido, por ejemplo, al de un país como Alemania. No podríamos decir que Argentina es una sociedad fracasada si tuviéramos ese nivel de ingreso. Entonces yo la primera idea que les quiero transmitir es que no es cierto que Argentina es un país que siempre ha fracasado. Sí es cierto que tuvimos 15 años difíciles, pero una manera de sacarse, ¿no?, ese pesimismo y esa mala onda que muchas veces llevamos. Así que eso es todo lo que voy a decir respecto del pasado. Tengo una visión optimista sobre el pasado. Vamos al futuro. Vamos al futuro. Y después, Cristina, lo dejaremos para los dos comentaristas. El futuro... Me quedé eso no me dijiste que tenía que decir eso. Bueno, el futuro... Sí. Sí. Si tenemos otro que se quiere ir, yo me quedo. Hablar de Cristina me voy seguro. Bueno, el mundo. El mundo está creciendo cada vez más rápido. A veces nosotros estamos como mirándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que el mundo está en un proceso de crecimiento que cada vez se acelera más. ¿Por qué se acelera? Porque a medida que los mercados crecen, hay más incentivos para la tecnología, hay más recursos. Y yo se los voy a contar con una sola analogía para que vean un poco el potencial. Y yo creo que dentro de 50 años no lo vamos a poder reconocer al mundo que tenemos por el cambio tecnológico que vamos a ver en estos próximos 15 años. Decía un amigo que la revolución industrial, ustedes piensen que hasta más o menos el año 1800, que fue la revolución industrial, no hubo aumentos importantes en los niveles de vida en el mundo. Y de repente se produce un fenómeno que casi nos saca de una situación que era parecida a la que habíamos tenido en la Edad Media, a los iPads, que está ahí mi hijo jugando con el iPad ahí abajo, en 200 años, ¿no?, de una manera muy vertiginosa. Entonces decía este amigo mío que la revolución industrial había sido que el 3% de la población del mundo, que era la población que vivía en Inglaterra, había pasado de crecer el 0% por año a crecer el 3%. Entonces ese cambio en la tecnología que generó esos recursos adicionales financiaron la revolución industrial que permitieron este cambio en 200 años. El 3% de la población pasando del 0 al 3. Ahora, si ustedes piensan qué es lo que pasó en el mundo en los últimos años, bueno, pasó que tomamos el 25% de la población del mundo, que es China, que pasó de crecer el 0 a crecer el 8%. Entonces yo les pregunto, si el 3% de la población del mundo que pasa a crecer del 0 al 3 generó la revolución industrial, generó los recursos que financió la inversión de capital, la inversión en tecnología y generó este cambio, ¿qué puede generar el aumento en la riqueza que vemos en el mundo todos los días? Ahora, ¿qué necesita un país para sumarse
sumarse a ese viaje del mundo tan extraordinario que nos está planteando. Bueno, yo creo que se necesita una sociedad que sea receptiva a la innovación, que acepte la competencia, que acepte la disrupción, que cuando alguien aprende a hacer una cosa diferente, como lo que trajo Víctor Trucco, sea una sociedad que lo pueda asimilar, lo pueda absorber, lo pueda tomar. Y una sociedad que dé igualdad de oportunidades, porque necesitamos que cada persona pueda tener la posibilidad de hacerlo. Cuento en el libro una historia que para mí es una de las más lindas, que es la del sur de Estados Unidos. Ustedes en el año 1960 tomaban un auto desde Nueva York y se iban al sur de Estados Unidos y se caían al tercer mundo. El nivel de ingreso de esos estados era la mitad. El estado de Mississippi tenía un nivel de ingreso per cápita que era la mitad del estado de Nueva York. ¿Y qué había pasado? Había pasado que los afroamericanos habían sido emancipados 100 años antes, pero en realidad no habían sido emancipados en la práctica. Y ustedes iban en el año 66 o en el año 60 a Estados Unidos y un afroamericano no podía ir al mismo restaurante, no se podía subir al mismo colectivo, no podía ir al mismo baño, pero ¿saben? Tampoco podía competir laboralmente con un blanco. No los dejaban competir. Y hubo dos personas, dos figuras increíbles que fueron Martin Luther King y John F. Kennedy, que realmente emanciparon a la comunidad afroamericana, dieron igualdad de oportunidades y hoy los estados del sur de Estados Unidos tienen el mismo nivel de ingreso que los estados del norte. O sea, generaron algo que éticamente era lo que había que hacer y económicamente, al dar igualdad de oportunidades y permitir que toda esa energía de la sociedad pudiera desarrollarse, generaron un proceso de crecimiento realmente extraordinario. Y para hacer esto lo que necesita es un Estado, y a eso es lo que desarrollo en la segunda mitad del libro, un Estado que esté al servicio genuinamente de lo público, porque hay un problema fundamental que tiene el Estado, y es que, y yo digo es el dilema fundamental del Estado, que es que uno trabaja para el bien público rodeado de un montón de intereses sectoriales y particulares, ¿no? Intereses de las propias organizaciones estatales, puntualmente de la política, puntualmente de los proveedores, de los gremios. O sea, hay un montón de intereses que rodean al funcionario político que tratan de desviarlo para que opere de las corporaciones, que operen en beneficios de esos intereses y se desvíe de ese interés general. Y es arduo esta tarea, porque muchas veces el interés social está diluido, mientras que el interés corporativo, el interés propio del Estado está bastante concentrado y bastante visible. Ustedes lo vieron, por ejemplo, hoy cuando entraron. Entonces, esto es una cosa con lo cual hay una pequeña trampa, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo el kirchnerismo está construyendo su poder político, que es a partir de una cooptación de los recursos económicos, cuando el Estado pasa a ser parte de esa estructura económica, pasa a tratar de proteger las rentas de esa estructura económica, y al proteger las rentas de la estructura económica no permite la innovación. Entonces creo que hay eso. Entonces hago mucho desarrollo en el libro sobre ejemplos, son ejemplos sobre cómo muchas veces el Estado queda atrapado, porque después el planteo en el último capítulo del libro es cómo se quiebra esto y cómo se generan políticas que efectivamente estén al servicio de la comunidad. Entonces cuento anécdotas del Banco Ciudad, cuento anécdotas de aerolíneas, de YPF, de la política social, de la política de competencia. Voy a hacer un solo ejemplo acá para no aburrirlos, porque me parece que me estoy ya extendiendo mucho con el tiempo, que es el de aerolíneas, ¿no? Que para mí es como el colmo del absurdo de la política pública, porque es algo que pagamos todos los argentinos y lo usan los más ricos, sin un beneficio claro. Y entonces a mí me gusta comparar con lo que hizo Lula, y está contado, ¿no? Cuando empiezo a hablar del caso de aerolíneas, cuento primero lo que hizo Lula y qué es lo que hizo Mujica, porque a Lula, en el año 2005, quiebra Varig, que era la aerolínea más importante de Brasil, 11.000 empleados. Y le van a Lula y le dicen, Lula, tenemos que salvar a Varig, tenemos que salvar a Varig. Y Lula dice, yo de ninguna manera voy a usar plata de los trabajadores para financiar una aerolínea. O sea, si vos me decís un plan de desempleo, el FOME cero, que es un plan social, voy a tomar plata para hacer eso, pero para salvar una aerolínea no lo voy a hacer. Entonces, eso es un sector público y un dirigente político que está pensando en lo social, por ejemplo. ¿Y saben por qué había quebrado Varig? Porque había hecho otra cosa que había hecho Lula, y era que en Brasil la aerolínea iba con lo que se llama una banda tarifaria, un precio máximo y un precio mínimo. Y ustedes preguntarán, ¿por qué un precio mínimo? Si alguien quiere cobrar menos, ¿cuál es el problema? Bueno, pero las compañías de colectivos le pedían a la regulación que no permita un precio más bajo, porque tenían que defender su negocio. De nuevo, ¿no? Un negocio privado
imponiendo una restricción a la política pública. Entonces Lula dijo, yo no voy a condenar a la gente a andar en colectivo si una aerolínea está dispuesta a ofrecer. No sé si lo podrá hacer, pero definitivamente no lo voy a impedir. Entonces Lula saca lo que en la banda tarifaria se llama la banda más baja, y se produce un desplome en el precio de los pasajes aéreos en Brasil a la mitad, y se cuadruplica el tráfico aéreo en Brasil. Entonces nosotros podemos tener un Estado que protege una aerolínea que le cuesta a todos los argentinos hoy 5.000 millones de pesos, o podemos tener una política que realmente hace que el tráfico aéreo comercial esté disponible, más barato para toda la gente y sin costarle un bolsillo al contribuyente. Entonces me parece que de eso se trata. Y tengo eso lo doy solo como un ejemplo, pero tengo muchísimos en el libro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y ya voy terminando. ¿Qué quiere decir esto de qué tipo de país produce un Estado al servicio verdaderamente de la gente? Y la respuesta es no sé y no importa. Porque uno tiene muchísimos modelos. Está Suecia, que es muy diferente a Estados Unidos, que es diferente a Corea, que es diferente a Chile, que es diferente a Perú. Hay muchísimas sociedades exitosas, ¿no? Y cada una encuentra su tono. Si quiere más Estado, quiere menos Estado. Si quiere redistribución, no quiere menos redistribución. Entonces, no es tan relevante hacia dónde va un país, sino cómo va. Y cómo se hace que esto que el Estado esté al servicio de la comunidad se hace con valores. Entonces, voy terminando. La última de las pequeñas historias que tengo es una entrevista que tuve con un ex primer ministro de Australia hace unos años. Australia tuvo una transformación fundamental de su economía en los años 80 que generó un proceso de crecimiento. Y yo fui a preguntarle simplemente cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo transformaron la economía australiana? ¿Cómo lo hicieron que fuera creíble? ¿Cómo hicieron que la gente comprara el mensaje? Y él me dijo con una sola cosa. Esto fue lo que me contestó, y está contada la charla a la noche, un día en Sydney. Dice, porque éramos gente honesta. Y me dice, eso es importante, primero porque si somos gente honesta, estamos trabajando por el bien común. Y la gente sabe que estás trabajando por el bien común, entonces la gente te tiene confianza. Y si la gente te tiene confianza, no está revisando permanentemente qué es lo que hiciste. Entonces vas para un lado, después decís, no, ¿por qué lo hicieron? Vamos para el otro lado. Y los recursos públicos que le cuestan al contribuyente efectivamente se transforman en bienes públicos. Recursos públicos se transforman en bienes públicos sin que se pierda nada en el camino. Entonces eso te da muchísima efectividad. Entonces eso fue lo que él me contestó. Yo personalmente quiero decir que llevo 5 años gestionando en el Banco Ciudad. Yo en el Banco Ciudad tuve ese espacio. Mauricio Macri, Horacio, Rodríguez Larreta, me dieron, María Eugenia Vidal, que no sé si está o no, me dieron ese espacio para trabajar con esos valores y que permitieron la transformación del Banco Ciudad, que también la cuento en uno de los capítulos. Termino con una historia más y una metáfora. Así como les decía que no seamos pesimistas sobre el pasado, les digo que no seamos pesimistas sobre el futuro. Y muchas veces los argentinos tienen esta idea de que, el tren, tenemos que llegar hasta el 2015, no levantamos más, ¿cómo hacemos para recuperar lo que pasa de acá al 2015? Bueno, yo también en la parte final de esta presentación quiero decirles que tampoco tengan esa sensación, que cuando lleguemos al 2015 y la sociedad esté madura para un cambio, el cambio va a ser muy rápido. Y si les voy a contar con una historia y después con una metáfora. Y la historia para mí es una de las más lindas que cuento en el libro, discúlpame Willy, un minuto más, la cuento en el arranque del capítulo 12, es la historia del país que más creció en el mundo en toda la historia de la humanidad. Y es un país perdido en el centro de África que no tiene acceso al mar, que se llama Botsuana, y que tiene una historia maravillosa porque por allá por los años 50 eran tribus, no era ni siquiera un país, era un protectorado inglés, y en una de las tribus hay un chiquito que va a ser rey, a los 2 años se convierte en rey porque muere su padre. El tío dice, me lo saco de encima, y entonces se lo mandó a estudiar a Sudáfrica e Inglaterra. Entonces el chico deambula durante 20 años por Sudáfrica, por Inglaterra, finalmente se casa con una inglesa y vuelve ya mayor de edad para reclamar su trono de esta tribu por allá por principios de los años 60. Claro, entonces en la locura del mundo, porque la locura no es solo acá, hay mucha locura a veces en el mundo, ¿se acuerdan? En Sudáfrica estaba el apartheid, que era esa locura que no se permitía que los matrimonios interraciales, ¿no? Cosas como increíbles. Y entonces los sudafricanos le dijeron a los ingleses, no podemos tener a este señor acá, que es un señor carismático, es un señor preparado, educado, y que se casó con una blanca.
porque nos rompe todo el esquema. Y lo convencieron a los ingleses y los ingleses lo exiliaron a este señor en Inglaterra. Entonces, este señor que se llama Seretse Khama abdicó a su trono y volvió a Botsuana como campesino. Y durante 10 años cultivó su tierra y tenía su granja y fue un campesino más. Hasta que llegó el tiempo en el cual se empezaron a generar los movimientos independentistas en África, armó un partido como campesino, ganó las elecciones y como campesino desafió a su imperio. Por eso yo llamo el rey que se convirtió en campesino, el campesino. Es una historia fabulosa que desafió al imperio y consiguió la independencia para su país. Y empezó una presidencia que ha tenido continuidad en los sucesivos presidentes que ocurrió hasta hoy, con una sola consigna que era la honestidad en la gestión pública. Y ese país, plantado en un desierto en Sudáfrica, creció al 9% durante 50 años y hoy, siendo un país en el año 66, donde la gente estaba destituida y no tenía ingreso, hoy es un país que es más rico que Argentina. Entonces fíjense si hasta en las condiciones más adversas, con un poquito de normalidad y con un poquito de poner al Estado al servicio de la gente, no se puede dar todo de una manera rapidísima. La metáfora, y con esto termino, no al tren. La metáfora que a mí me gusta usar es que Argentina es un país que está al lado de un río. El río simboliza el mundo y es un mundo que corre cada vez más rápido porque hay más países, hay más gente, hay más mercados. Y nos está invitando a que nos sumamos a ese viaje permanentemente. No se va a ir nunca, no se va a ir nunca, va a estar siempre ahí. El día que nosotros querramos empezar el viaje, vamos a poder hacer y vamos a encontrar un mundo que cada vez nos llama para que viajemos de la mejor manera y lo más lejos posible, lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias Federico. Y por supuesto en una parte del libro Federico Sturzenegger hace alguna descripción sobre el momento actual. Y en la página 142 habla de el corralito de pesos y el carcelero moreno, ¿no es cierto? Y fíjense la descripción que hace del secretario de Comercio. En definitiva, dice el autor, página 145, asistimos a la actuación de uno de los personajes más creativos, pintorescos y sorprendentes que haya dado la política económica argentina. Un personaje que donde pone el ojo pone la bala, metáfora más que apropiada, dice, ya que no hay mercado que sobreviva a su intervención, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al senador Ernesto Sanz. Ernesto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. La primera reflexión futbolera. Mucho gimnasia, pero Federico tuvo que invitar a dos bosteros, como Mauricio y yo, para que le levantáramos el libro. Sí. La segunda reflexión. Agradezco profundamente la invitación y el hecho que yo pueda participar en esta mesa, que probablemente sorprenda a algunos y que probablemente también dé lugar a algunos comentarios. A mí se me invitó, y por eso lo agradezco, porque yo pertenezco al espacio del otro, es decir, al espacio del que, compartiendo muchas cosas que se dicen en el libro, hay otras cosas que no comparto y en las que disiento. Y precisamente estoy acá porque la Argentina necesita muchos espacios en donde los que no compartimos, pero nos respetamos y nos toleramos, podamos compartir la presentación de un libro. Yo, por supuesto que no voy a caer tan antipático de decir todas las cosas que no comparto, porque en una de esas hay más. No, hay una cosa ahí, lo de mezclar del 75 al 90 y pasar el gobierno de Alfonsín metiéndolo en el medio. Federico, tenemos mucho para hablar de esto, pero bueno, no lo voy a traer a colación ahora, ¿no? Pero, a ver, yo quiero decir un par de cosas sobre el autor, porque hemos hablado mucho del libro, se ha hablado mucho del libro. Permítanme que yo hable del autor.
Yo no soy amigo de Federico, no he cultivado, compartido con él amistad, la verdad por razones de distintos espacios, de distintas vidas, pero yo quiero hablar hoy del Federico, no de sus condiciones intelectuales ni de sus capacidades de gestión, no me corresponde y hay otras personas que pueden hablar de ese tema. Yo quiero hablar del hombre público con coraje. Y lo voy a hacer a partir de lo que a mí me tocó protagonizar en los últimos tiempos. Yo lo vi defendiendo con pasión, con coraje, con arrojo, con convicciones, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, 2 temas en el Senado de la Nación, en 2 debates, y eso a mí me hizo ver en Federico un hombre público interesante e importante para la Argentina, del presente y del futuro. Uno de esos debates fue el debate sobre la ley del Banco Ciudad, la que le quitó al Banco Ciudad fondos que le pertenecen legítimamente. Lo vi defender con fiereza, con pasión, al Banco Ciudad, a sus empleados, a su historia, a sus fondos, a sus depósitos, a sus créditos hipotecarios. Y además lo vi hacerlo en un frente de batalla en el cual, a ver, ninguno de nosotros está muy cómodo en la batalla diaria de la Argentina permanente, pero la verdad es que los que tenemos responsabilidades no tenemos otra opción que ingresar a ese frente de batalla, y en ese frente de batalla no se admiten ni tibiezas, ni dobleces, ni mezquindades. Y lo vi a Federico en ese frente de batalla defender a capa y espada y con argumentos, y me pareció muy sólidos sus argumentos, argumentos que luego fueron por muchos de nosotros defendidos en el debate, en el recinto, no solo en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. Y que desde luego, claro, uno cuando ve los resultados de las votaciones dirá, bueno, no sirvió de mucho. No se crean, no se crean. Los argumentos están ahí, son sólidos, a veces se recogerán en otros debates futuros, quizá los puedan recoger los jueces a la hora de tener que fundar sentencias, y si no, finalmente quedan para que la sociedad los interprete. Y a mí siempre me gusta en estos casos traer una frase de Unamuno en medio de la Guerra Civil Española, en donde se plantó frente al franquismo y les dijo alguna vez: venceréis, pero no convenceréis. Bueno, eso pasa muchas veces con las votaciones en el Congreso. Y aquella vez, la del Banco Ciudad, me quedó esa sensación, que también luego la viví hace muy pocos días. Esta vez fue más anecdótica y más tribunera quizá la pelea, cuando lo invitamos a Federico, los senadores, para, junto con otros economistas y otra gente de prestigio, nos ayudara a debatir la ley de blanqueo, esta última ley de blanqueo, cuando había entrado en el Senado. Y me acuerdo que cuando se sentó Federico, estaba a su lado el senador Aníbal Fernández y había un montón de senadores del justicialismo. Cuando empezó a hablar Federico, se fueron levantando de a uno en fondo y lo dejaron a Aníbal solo para que bancara la parada. Y Federico lo puso en aprietos. Y lo puso verdaderamente en aprietos, diciendo también las mismas verdades que muchos de nosotros defendíamos y defendimos en aquel debate. Esas 2 ocasiones me hacen que hoy yo esté sentado acá para hablar del autor, porque tan importante como el libro es el autor. Pero vamos al libro, vamos al libro. El libro está escrito, y creo que ha quedado claro recién, con pasión, con la misma pasión con que lo explica. Y no hay cosa más importante que hacer las cosas con pasión en la vida. Escribir un libro, gobernar, dictar una ley, participar de un debate, formar una familia, ser de Boca. Bueno, todas esas cosas requieren mucha pasión. Y Federico creo que esto lo ha hecho con una enorme pasión. ¿Dónde yo encontré, entre tantas cosas, esa pasión? Bueno, yo tenía anotado acá, y me lo sacaste, lo de Víctor Trucco. La verdad que eso es una perla dentro del libro. Yo no lo conocía, ahora he tenido la suerte de conocerlo personalmente. La verdad que muchas veces me ha tocado explicar cuáles fueron los factores externos al gobierno de Kirchner desde el 2003 que ayudaron a que ese gobierno arrancara con una plataforma o una base de sustentación muy sólida. Y yo siempre decía 3 cosas, 2 de ellas malas, una muy buena. Las 2 malas eran el default,
que por supuesto que es malo, pero que le permitió al gobierno de Kirchner en los primeros años no pagar deuda, obviamente sí hacerse cargo de la hipoteca de tener que arreglarla, pero de no pagar deuda, que no es menor. La otra, la devaluación, que no es buena en sí mismo, porque deja mucha gente fuera y excluida, pero que en definitiva permite un rebote, un salto de competitividad, sobre todo en el sector industrial, que en este caso se verificaba con el famoso 3-1. Esas eran las dos malas. ¿Y cuál era la buena? La tercera, la revolución del complejo sojero agroindustrial. Por eso es que me pareció fantástico que Federico lo incorporara. Otra cosa en la que noté pasión, y fíjense que es una simple anécdota que en el libro tiene un párrafo, es cuando él explica la razón por la que se decidió a escribir el libro, que creo que venías de un viaje y te habías llevado un libro de un caracterizado economista del oficialismo, que es Alfredo Zayat, que es La economía a contramano, y que cuando terminaste de leer el libro dijiste, yo tengo que hacer un contrarrelato, tengo que escribir un libro que diga otras cosas porque esta no es la realidad. Bueno, más allá del respeto y de las diferencias por lo que se escribe de un lado y de otro, me pareció muy importante que alguien que no está de acuerdo con ese relato económico del oficialismo se largue a escribir un libro, porque es necesario hoy, en todos los frentes de la vida social, política, ciudadana de la Argentina, que exista también otra visión, además de la visión del oficialismo. Porque en esa visión del oficialismo es muy probable que mucha gente compre el que este es un gobierno progresista. Y yo digo, no hay nada más conservador que querer reformar la justicia para conservar impunidad. Y no hay nada más conservador, que querer reformar la Constitución para conservar poder. Entonces que a mí me vengan a hablar de progresismo o conservadurismo. Como también digo que si de lo que se trata es de luchar contra las corpos poderosas, bueno, no hay una corpo más poderosa en este país que el propio gobierno. Y si no, ¿de qué se trata cuando este gobierno hoy está manejando el 80 o el 90% de los medios de comunicación, directa o indirectamente? Maneja a 19 de 24 gobernadores, cuando maneja con la virome quién gana, quién pierde, quién importa, quién exporta, quién vende, quién no vende, cuando maneja un presupuesto de 600.000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿pero de qué corpo estamos hablando? De la corpo más grande y más poderosa que hay en este país es la corpo del gobierno. Pero no quiero irme demasiado en cuestiones del presente. Rescato dos historias de esas historias reales, además de la de Víctor Trucco, que tienen que ver con mi provincia. Federico ha hecho ahí un homenaje a Mendoza. Una de ellas es la reinvención del Malbec, una historia, una anécdota en la bodega Nieto Senetiner, que la verdad que tiene que ver con la cultura del trabajo. Y la otra, de ese extranjero, un francés, el francés de la papa. ¿Francesa? Un norteamericano. David French. Exactamente, David French, que iba a Malargüe, una zona en el sur de Mendoza, un poco más al sur de mi pueblo, de San Rafael, porque ahí se cultiva papa para semilla, y iba en el camino, pero en realidad lo que él estaba buscando era una zona en Mendoza para cultivar papa. Por supuesto iba a la que le indicaba el manual. Pero un tipo tan vinculado con la estructura productiva, con la mente productiva, a mitad de camino en San Carlos, por si alguien conoce Mendoza, la mitad del camino, se paró, le dijo al chofer, parate, se bajó, caminó, se metió en la tierra, empezó a oler la tierra, a tocarla, y le dijo, acá es. Y llorando dijo, acá viene la papa. Y hoy es un emprendimiento extraordinario de papa en San Carlos, que no existía. Todo era en el sur. Así que rescato esas dos. Y por último, la apelación al futuro. Ahí hay mucha pasión. Ahí hay realmente mucha pasión, que creo que es lo que empieza a definir a la dirigencia política. O la dirigencia política en la Argentina sigue viviendo mirando el espejo retrovisor, o deja de lado el espejo retrovisor y empezamos a mirar hacia adelante, porque si no, el presente puede llevarnos a las batallas cotidianas en las que no podemos renunciar y hay que estar y hay que darlas. Pero el presente no puede ser más que eso. Lo que nos tiene que desvelar a todos es el futuro, y por eso este libro tiene muchas apelaciones con pasión al futuro. Yo solo rescato, para ser muy sintético, un par de ellas.
Federico habla de la educación y de la energía. Fíjense las dos con E. También habla mucho del Estado, pero de esa E no voy a hablar mucho porque ahí vamos a disentir bastante. Pero bueno, no importa, de educación y de energía. En educación, comparto plenamente, porque tenemos quizá algunas voces amigas que nos te aportan de datos. Comparto que hoy el paradigma de la inversión educativa que fue durante muchos años lo que acompañó el debate público está roto, digamos, está superado. No es verdad que los problemas de educación tengan que ver con la inversión, con lo cuantitativo. Esto se superó en el año 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo que pasó de 3,5 puntos a 6 puntos del PBI y que votamos todos los partidos, oficialistas y opositores. En ese momento el debate, cuando voy a ver las versiones taquigráficas, era todo cuantitativo, todo se resolvía poniéndole más plata al sistema educativo. Bueno, pues les hemos puesto más plata. Hoy es el 6 puntos del PBI y sin embargo los índices de calidad están todos por el suelo. Entonces no es solo plata, gestión, plan, proyecto y sobre todo una visión de la educación, que es lo que está faltando en estos momentos. Hay que urgentemente volver a la escuela formadora, porque el paradigma de la escuela contenedora nos está haciendo mucho daño. ¿Saben cuál es el de la escuela contenedora? También me lo explicó un amigo con un ejemplo. La escuela contenedora es aquella que al final del año, el chico que trabajó, que estudió, que hizo las cosas bien, que cumplió, que fue aplicado, demás, como premio pasa de grado. Y el que no hizo nada de esto, también pasa de grado. Entonces hay que volver a la escuela formadora. La escuela formadora que dio en este país a Husserl y a Leloir, premios Nobel. Bueno, esto Federico lo tiene muy claro. Y la otra, la de la energía, en la que apunta al tema de Vaca Muerta. Vaca Muerta, dice Federico, y lo ha vuelto a escribir, lo escribiste en una nota en un diario sobre el libro, son 7 PBI de la Argentina. Vaca Muerta son 7 PBI de la Argentina. No hay posibilidad alguna, no hay margen alguno para que la dirigencia política se esté todos los días peleándose por cuestiones accesorias menores y nosotros tengamos 7 PBI argentinos abajo de nuestro subsuelo, abajo de nuestra tierra. Es un crimen, eso sí que es un verdadero crimen. Entonces me parece que el debate de la educación, el debate de la energía, de buscar inversiones y de un plan de exploración y de explotación que nos lleve al desarrollo, que yo sé que es una palabra que algunos de esta mesa también lo seduce, el tema del desarrollo, a mí me apasiona. Desarrollo en la Argentina es tratar de encontrar que las dos caras de una misma moneda se unan para siempre, que es la de la distribución de la riqueza en un país con muchas desigualdades sociales y donde debe haber un Estado que distribuya con equidad para sacar a muchos ciudadanos vulnerables de la marginalidad, pero también la otra cara es la generación de riqueza. No se puede distribuir lo que no se genera. Y cuando un gobierno tiene anteojeras para no ver esto y distribuye lo que no hay, son los problemas que tenemos. Termino, Federico, como dice tu libro, yo tampoco me quiero ir, como no se quiere ir nadie, como te vamos a acompañar y nos vamos a acompañar todos para construir la Argentina del futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, senador Sanz. Pensábamos, ¿no es cierto?, esto de yo no me quiero ir y qué es lo que cada uno hace, ¿no es cierto?, para quedarse. Y tengo que decir que como periodista, yo me formé básicamente como periodista especializado en economía, y la verdad que siempre encontramos, tanto en Federico Sturzenegger y desde ya en su padre, que ahí está, bueno, enorme receptividad cuando nos tocó estar, digamos, como periodistas y tenerlos como funcionarios, siempre abiertos al periodismo, siempre apoyando también en lo que pueden al periodismo independiente, y la verdad que creo que es esto para destacar, ¿eh? Nos hemos sentido siempre muy respaldados y con la posibilidad de conseguir información, hablar, tanto en la época de Aldo, con por supuesto los radicales en los años 90, bueno, pequeñas historias de libertad que han ocurrido estos años en la Argentina y que me parece que hay que realmente destacar. Eso también ha hecho la familia Sturzenegger para que todos nos querramos quedar en la Argentina, ¿eh? Lo escuchamos a Mauricio Macri, obviamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Federico, por esta invitación
Cuando me convocaste me sentí claramente honrado. También debo confesar que tuve que interrumpir una saga de la historia de los emperadores romanos. Dije, bueno, pero esperemos que valga la pena, y la verdad me sorprendí gratamente porque imaginaba una cosa mucho más técnica, profunda, cosa que Federico tiene como contenido y formación, y encontré una cosa realmente amena, que combinaba muchísimas cosas. Y mucho más también agradecerte por compartir este espacio con Willy, el cual lo conozco hace muchos años y le tengo mucho afecto, y con Ernesto, que también le tengo enorme afecto y admiración. Es un hombre que cuanto más lo conozco, más me siento cercano, que todavía con Federico tengo que hacer un esfuerzo porque algunas cosas termine de entender, pero vamos más cerca, Ernesto, que vamos llegando. Pero en definitiva, en serio, rescato mucho este tema de lo que dice Ernesto, de que tengamos estos espacios donde con humor, con afecto, si todos queremos que a la Argentina le vaya mejor, que nuestros hijos se encuentren en el lugar de desarrollo y de felicidad acá, que lo que gobierne sea el amor y la honestidad y la pasión que tanto habló Ernesto, que demuestra Federico. Lo primero que tenemos que hacer es escucharnos, sentarnos, dialogar, porque si somos buena gente, al final vamos a encontrar puntos comunes, ¿no? Puntos de encuentro en algún lugar del recorrido, y algunas veces uno se acercará más a casa del otro, otras veces otra más a la del otro, pero finalmente de eso se trata, porque también en la vida lo lindo no es solamente lograrlo, sino el proceso que te lleva a lograrlo. Es casi, hablando del fútbol, yo dije en una de mis máximas futboleras, que mucho más lindo que salir campeón son las 19 fechas que te llevan a salir campeón. Porque cuando saliste campeón, festejaste un rato y te fuiste a tu casa y decís, dentro de 15 días empieza de vuelta. Decís, no, si no te cuento sos presidente, no querés empezar más después de salir campeón. Pero lo lindo es el durante. Y si en ese durante nos estamos agrediendo, nos estamos descalificando, aunque logremos sacar vaca muerta y ponerlo en valor, no es lo mismo que hacerlo en un contexto donde podamos colaborar. Pero bueno, la verdad que me estoy yendo por la rama del amor, porque son tan buenos ellos que ya recorrieron el libro, hicieron todos los razonamientos inteligentes, no me queda mucho, no me quiero repetir. Pero quiero volver al origen de este gran vínculo que tengo con Federico. Yo lo conocía, de verlo, cruzarlo en idea y esos lugares. Siempre el tipo decía cosas inteligentes. Siempre parecía un tipo medio distinto, ¿no? Porque siempre que venía volvía de Estados Unidos y todavía estaba más americano, que hoy lo hemos recuperado muchísimo. Y la verdad que cuando Horacio, que tiene más vínculo con él, me dijo, mirá, Federico quiere venir, sumarse, acabamos de ganar, ¿qué te parece? Y yo digo, bueno, pero este tipo es grosso, tenemos que darle un lugar importante, ¿dónde lo ponemos? Entonces empezamos a mirar qué había, nosotros habíamos armado convocando mucha gente que hoy nos acompaña, que no venía de la experiencia política, y queda el Banco Ciudad. Y por supuesto, no te enojes, ¿no? Pero hubo varios que dijeron, pero este es medio naif, académico, se lo van a comer crudo los mañosos del Banco Ciudad. Y yo dije, a ver, pero ¿por qué naif? No, porque es demasiado soñador, es demasiado optimista. Lo ponemos, dije yo. A este lo ponemos ahí, algo va a ser. Y la verdad que lo que ha operado en el Banco Ciudad es algo maravilloso. Él relata en el libro una pequeñísima parte, ¿no? Porque la verdad que hay que vivir estas cosas, porque lo lindo de esto justamente es haber ido convenciendo a los propios empleados del Banco Ciudad que todos estos cambios que tantos miedos despiertan son primero a favor de ellos, porque si es a favor de ellos seguramente también va a ser a favor de la gente y viceversa. Obviamente todavía no terminó de convencer a todos, algunos vinieron acá a la puerta, pero esto es de a poco. Pero yo sé que él es tan optimista que hasta está convencido que va a convencer a ellos, que creo que son inconvencibles. Pero en definitiva, digo, qué importante es no matar al soñador, ¿no? Porque de eso se trata, poder construir una nueva realidad. Si todo es tan pragmático, tan lineal, tan racional, es como que nunca hubieses movido hacia ningún otro lugar. Entonces creo que el soñador hay que darle un lugar, no hay que dejarlo morir. Y por eso es tan bueno la parte del futuro optimista que plantea Federico, porque
de eso se trata. Acá hay a veces días que en esta ciudad de la furia que se ha transformado en nuestra querida ciudad de Buenos Aires, porque es el epicentro de todas estas manifestaciones sistemáticas, en la mayoría de las veces minorías que quieren apropiarse de cachos del conjunto, que para suerte de otras provincias no le sucede a Ernesto Mendoza, que donde se oxigena semanalmente cada vez que vuelve. Pero la verdad que a pesar de todo eso hay que sostener porque ese futuro está y insisto, hay que sostenerlo de los ejemplos concretos que da Federico, que sobreviven y conviven con la misma realidad. Porque la Argentina sigue siendo como islas increíbles de calidad que se conectan con el primerísimo mundo, rodeados de situaciones donde muchas veces son lindando con la mafia, como mínimo la prepotencia, el abuso, el autoritarismo, que por suerte en esta Argentina que evoluciona y donde yo soy cada vez más optimista por la evolución de los ciudadanos mucho mayor que la de los dirigentes, y lo hemos visto el 8N, el 18 de abril, la gente crece y entiende y todos entendemos de valores centrales, que los abrazamos y que no pueden ser solamente en el relato. O sea, vivir en democracia es justamente vivir en tolerancia, vivir en equilibrios, respetar que hay independencia de poderes para que nadie se sienta que es irreemplazable, insustituible, sino que todos somos gente que cuando nos toca venir de este lado estamos acá porque ustedes nos votaron y nos dieron la oportunidad de hacer algo por el conjunto. Y un día, como marca algo que es la cartografía de todos los argentinos, como dice hoy el Papa Francisco, tenemos que ser paso a otros que vienen después. Ese es un servidor público. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy a partir de los hechos concretos que nos siguen manteniendo vivos. Él lo llama el río. Yo digo, estas islas de calidad son las que nos mantienen y nos iluminan en ese camino. Y en este libro, Federico, lo bautizó muy bien Willy, Indiana Jones ahí en la China, pero en general Federico transmite con una enorme calidez y ingenuidad positiva todas sus experiencias. Y lo que va él transmitiendo es el relato optimista del país que él sueña, de la sociedad que él sueña, y en la cual obviamente nos va contagiando a partir de en cada momento que lo leemos. Obviamente a mí menos porque yo lo comparto diariamente con él y ya estoy entusiasmado en eso y compartimos este sueño, pero cualquiera que lo vaya leyendo se va a ir dando cuenta que no hace falta ir a las historias, uno se va llevando. Posiblemente por ahí el repaso de estos horrores que hemos vuelto a cometer, sobre todo en la segunda parte acá, son la parte que uno podía prescindir, pero en el resto uno lo va llevando porque es como un gran viaje al futuro del país que todos soñamos. Y en este punto, que Ernesto marca como disenso, yo tengo una profunda coincidencia con Federico, que es que lo que nos falta terminar de entender que no existe esa definición facilista de que el Estado todo lo puede arreglar. El Estado es lo que nosotros hagamos. Y hoy la Argentina se quedó sin Estado, porque el Estado está al servicio de un espacio político. Y eso ha generado una degradación del funcionamiento, de los recursos humanos. Y aquellos que han organizado algo en su vida, saben que tal vez llevan, no una vida, pero décadas a armar una pequeña empresa familiar. Por eso yo sufro mucho cuando veo que cuando equivocamos políticas empiezo a ver en economías regionales, como pasa en el sur de Mendoza, empresas empezar a cerrar porque no pueden exportar más sus productos. Porque llevó varias generaciones que esas personas coincidiesen en un espacio, coordinasen esfuerzos, pusiesen energía compartida en un proyecto común. Y una vez que se cierra, eso se perdió. Y posiblemente algunas de esas personas recuperen un trabajo en otro lugar, pero ya no va a ser lo mismo. Es como una pérdida casi de un familiar. Y eso sucede por esta incapacidad de dialogar, incapacidad de sumar, de entender y de no encerrarse en recetas que por ahí, en defensa de Ernesto y su planteo, apenas vuelta a la democracia nos podíamos equivocar, pero ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo para que volvamos a esta cultura de esconder el diagnóstico, esconder la realidad y buscar parches
cada vez más violentos, cada vez más invasivos, donde los argentinos nos sentimos cada vez más que nos falta el aire porque nos quieren poner controles de absolutamente todo. Y justamente lo que destaca este libro es que la creatividad fluye cuando existe la libertad. No hay creatividad cuando la gente tiene miedo, cuando la gente retrocede, se retrotrae a un espacio menor. La creatividad fluye cuando sentís que te podés comunicar, que podés salir a la calle y no tenés ni miedo físico ni miedo legal de nada que te vaya a suceder. Entonces creo que es muy importante en este relato positivo, optimista que hace Federico, entender el plano central, el eje central que Federico pone a la capacidad de emprender que tiene una sociedad. Finalmente, las sociedades se hacen grandes por la cantidad de creadores que puedan albergar, que trabajen dentro de la constitución de su país, respetando la ley, pagando impuestos, empleando gente. Y a ellos hay que darle el lugar para facilitarle ese crecimiento, que permita, a modo de imán, enganchar a otros a subir a ese progreso. Y por supuesto, en un Estado que funciona, y como bien marcó Ernesto, no es cuestión de plata. Es verdad que billetera mata galán, pero a la larga no funciona. Entonces lo que nosotros necesitamos es gestión. Es lograr poner una computadora por alumno, como pusimos en la Ciudad de Buenos Aires, en cada primario, y darle conectividad en toda la ciudad, y no entregarle un piso de metal, un pedazo de metal que no tiene conectividad, que lo terminan revendiendo en el mercado negro, como ha pasado con otros programas. Y eso genera un cambio definitivo, porque esos chicos ya son parte de ese mundo que los invita en el río de Federico. Y no solo ellos, sino también su familia, porque la mitad no tenía conectividad. Entonces creo que en ese esfuerzo de reconstruir el Estado tenemos que tener prioridades. Porque si nos ponemos a administrar aviones, nos olvidamos que hay chicos que están naciendo y que no tienen estimulación temprana. Nos olvidamos que los chicos que entran al colegio no tienen los elementos necesarios para poder ser parte de ese mundo que enfrentamos, que es un desafío y una oportunidad. Entonces creo que en esta Argentina que viene, que Federico lo plantea bien, lo que busca es que entendamos en qué cosas el Estado es insustituible y que hoy no está haciendo en la Argentina. Y una vez que las tengamos resueltas, podemos resolver las demás. Y por supuesto, en una sociedad donde la corrupción domina, ya no es una cuestión moral, que lo es, sino que una sociedad corrupta es totalmente ineficiente. No puede competir. Yo siempre juego con el ejemplo de que los productores de vino de Chile deciden producir vino, deciden exportarlo, se meten en internet, se meten en Chile Exporta, hacen una cantidad de trámites en internet y el vino sale. Y la botella sale entera. En la Argentina el pobre productor de vino decide hacer lo mismo y empieza a tener que lidiar con distintos gestores y cuando llega al puerto le queda el corcho. Entonces el tipo dice, así no puedo competir. Entonces de eso se trata el desafío de esta Argentina que viene y que Federico una y otra vez plantea. Pero para terminar, quiero decirles que también Federico plantea sistemáticamente en los ejemplos los incentivos. Los incentivos tienen que ser coincidentes. Para que todos trabajemos en la misma dirección, tenemos que lograr tener el mismo deseo de ese resultado. Y ese es el eje central que ha seguido Federico en el banco. Explicarle a la gente que trabaja en el banco que la mejor manera de sentirse mejor, ser más felices, es dar un mejor servicio a la gente. Y para eso habría que abrir el banco. Y la gente lo ha ido entendiendo y cada vez se siente más orgullosa de pertenecer al lugar donde trabaja. Porque el salario es muy importante, pero también el orgullo de pertenecer, el orgullo de hacer algo que es útil para la sociedad, te hace un cambio interno que es impagable, es absolutamente impagable. Por eso, cuando uno genera empleo inútil en el Estado, de entrada la gente te lo agradece y a la larga te termina detestando, porque si va a un lugar que le pagan por no hacer nada, la frustración interna es tremenda, te carcome todos los días. Así que quiero cerrar diciéndote, Federico, que te agradezco mucho, enormemente, el aporte que has hecho en un relato optimista, futurista. Creo que lo importante, y espero que siga despertando eso, que se está despertando en la Argentina, como decía Ernesto, es que todos entendamos
que el futuro no viene dado. No es algo que lo podemos tercerizar, no funciona, ya no funcionó, ya lo hemos probado. Entonces lo que hay que hacer es hacerse cargo de encontrar cuál es el lugar que nos toca a cada uno en ese futuro. Y entre todos, dialogando, respetándonos, teniendo mucha paciencia y muchas ganas de hacer las cosas, seguro que nos vamos a meter en ese río y vamos a volar a pesar que sea un río. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Como periodista, yo lo que sí tengo para decirles es que efectivamente con el futuro están los sueños y se venden libros y por supuesto se, digamos, convoca a un futuro también en materia política, pero los periodistas estamos obligados a vender diarios, digamos, ¿no es cierto? Y también a generar audiencias en la televisión y en la radio. Y la verdad que los diarios se venden con el presente, lamentablemente, pero esta es la realidad. Y justamente, digamos, en la página 136 del libro, Federico habla del presente y habla sobre la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Hace una comparación bastante interesante con la película Goodbye Lenin, que era básicamente un caso de una persona que entraba en una señora, digamos, que entraba en coma pocos días antes de la caída del muro de Berlín. Y cuando se despertaba, su familia, sus allegados, no le querían contar que había cambiado el mundo y que se había caído el muro. Y entonces, claro, cada vez las mentiras eran más complicadas de sostener. No sé si vieron la película, ¿no? Y Federico lo que dice en el párrafo, dice que el armado de una realidad imaginada resultó la característica central de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y no hay tema más emblemático para ilustrar la relación del gobierno con ese mundo inexistente que pretender mostrar que la inflación no existe, ¿no es cierto? No solo porque el gobierno disfraza los números, negando la realidad, sino porque esa propia negación lo ha bloqueado para implementar soluciones o paliativos. Lo que yo quiero agregar para obviamente escuchar las respuestas tanto de Mauricio y de Ernesto y de Federico, es que en rigor, digamos, esa especie de Goodbye Lenin o esa idea de negar la realidad, en términos políticos, podríamos decir, en términos prácticos, algún resultado le ha dado al gobierno, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno viene de un triunfo, por supuesto, contundente en el 2011, 54% de los votos, y bueno, y todos estamos esperando ahora contar los votos, no sabemos si en agosto o en octubre, ¿no es cierto? O en agosto y en octubre. Y bueno, un poco la inquietud para los tres es, digamos, cómo cada uno de los espacios que representan parecería más separados que juntos, por lo que conocemos en el periodismo, digamos, cómo se va a enfrentar esta realidad del presente y qué es lo que creen, en definitiva, que puede ocurrir en términos, básicamente, de lo que van a ser las elecciones este año. Creo que perdón, podemos darle la palabra, como aquí están los dueños de casa, le podemos dar la palabra. No, yo te quería aclarar nomás que salvo que, porque el libro ya presume que él va a tener un éxito bárbaro, él es el mismo espacio que yo, así que no son 3 espacios separados, ¿no? Bueno, no sé. Por ahí está abriendo una nueva línea política. No sé. Yo tengo que vender diarios, Mauricio. No sé, Mauricio, ¿sabés cuántos tipos se han agrandado vendiendo libros y después terminan solos por ahí? Por eso digo que ten cuidado, ¿no? No. Bueno, a ver, las elecciones no se ganan ni se pierden antes. Ese es el día de la elección, es donde estamos todos a prueba. Por lo tanto, yo más que una reflexión hago una apelación. Es verdad que hay síntomas de agotamiento de un modelo, es verdad que hay síntomas de un final de ciclo, pero eso hay que verificarlo en las elecciones. Y con esto digo que nadie que pretenda una Argentina diferente a la del modelo actual, nadie que pretenda vivir en una Argentina tolerante,
con progreso, con desarrollo, con respeto, con diálogo, con recuperación institucional, puede bajar los brazos y pensar que estas son cuestiones definidas. Hay que trabajar mucho para octubre, cada uno desde su espacio, y si podemos conformar espacios comunes en la medida de lo posible, hay que hacerlo. Hay que comprometer a la sociedad a fiscalizar las elecciones en octubre, tiene que ser un compromiso ciudadano muy fuerte, y creo que en octubre lo que me parece va a ser la noticia no es que alguien perdió o alguien ganó. Va a haber un solo ganador y un gran ganador, que es la sociedad argentina, que ha sido capaz, creo yo, de mayoritariamente poner límite a un modelo de acumulación de poder político y económico. Y a partir de ese límite de octubre, con un gran ganador, que es la sociedad, nace en cabeza de la dirigencia política que tenga esta visión, la de construir alternativas. No por allí, yo no soy amigo de creer que todo se resuelve, todos en una misma boleta, todos en una... Eso habrá que verlo, eso habrá que discutirlo mucho, habrá que trabajarlo, habrá que pulirlo, pero fundamentalmente desde nuestros distintos espacios que seamos capaces de ofrecerle a la sociedad una alternativa diferente en 2015. Pero no hay 2015 si no hay un límite claro, concreto, contundente en el 2013, y eso es obligación de la sociedad, de ciudadanos, y mucha más obligación de nosotros los dirigentes políticos. Yo hago una reflexión de una parte que estaba en el libro, pero que después mi editora jefe, que era mi mujer, me dijo que lo tenía que sacar, así que aprovecho ahora y lo cuento. Que es el siguiente: si uno toma el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo puede cortar en tres partes. Una primera parte que tuvo mayoría parlamentaria, que llegó hasta la elección que Mauricio con Francisco de Narváez ganaron en el año 2009, donde pasa a perder la mayoría parlamentaria por 2 años, y después desde la reelección que vuelve a tener mayoría parlamentaria. Es muy interesante ver qué pasó con la economía en esos 3 periodos. Porque en los primeros 2 años la economía cae muy fuertemente. Quizás es un poco injusto ponerle todas las culpas al gobierno, a Cristina, porque fue un momento con una sequía muy fuerte, justo fue el momento de la crisis internacional, pero lo cierto es que en esos 2 primeros años la economía cae muy, muy fuertemente, y también con complicaciones propias que se creó el gobierno. Y después vinieron 2 años donde el gobierno no tuvo mayoría parlamentaria, que fueron 2 años donde la economía creció fuertísimamente. Y desde el momento en que vuelve a tener mayoría parlamentaria, la economía vuelve a caer de manera sistemática. La economía hoy es más pequeña que la que teníamos cuando Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta. Y esto no es casual, porque en los 2 periodos donde el Ejecutivo y el Congreso responden a la misma cabeza, tenemos menos república. Todo nuestro esquema es poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, y que de alguna manera se compensen, que busquen consensos, que se trabaje poniendo contrapesos. Y fíjense que los 2 periodos donde eso lo perdimos, máxime ahora, como decía Ernesto, cuando se busca, digamos, el control del tercer poder, que es la justicia, que es aún menos república, la economía crece menos, porque el nivel de incertidumbre es más grande, porque la gente no se anima a invertir, la gente no se anima a ocupar ese espacio de la creatividad de la cual hablaba Mauricio Macri. Entonces, mi pronóstico es que si en octubre el gobierno pierde la mayoría en alguna de las cámaras, la economía argentina se va a recuperar. Porque vamos a tener más república, es la república la que nos da la garantía y la seguridad para el crecimiento. Bueno, si mantienen la mayoría, no voy a decir nada, porque como soy un optimista, y la verdad que el panorama ese no es muy alentador. No, ese no, porque van contra una elección que fue muy mala, sacaron 31%, pero sí, si trabajamos bien, la deberían perder en el Senado, y eso ya sería suficiente como para poner más límites, ¿no? Pero bueno, creo que también los límites los vamos a poner si vamos entendiendo entre todos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Federico planteaba y Ernesto destaca el tema de Vaca Muerta. Vaca Muerta claramente es un activo enorme que desarrollado
puede generar mucho valor, mucha riqueza para distribuir. Pero claramente confiscar empresas justamente de energía nos aleja de poner en valor un activo como Vaca Muerta. Tengo que entender que todo parte del mismo paquete. O sea, nosotros necesitamos tecnología y financiamiento en cifras siderales para desarrollar Vaca Muerta, y lo que hicimos confiscando YPF fue un tremendo error. Pero en términos del 2013, insisto, yo creo que, Willy, lo importante es que pongamos límite, y yo también lo siento importante en términos de que nos animemos a pensar en categorías distintas para el 2015. Ya no en izquierda o derecha, que tampoco califica o aplica a la mayoría de la gente de este país, ni siquiera en términos de partidos. Para mí la Argentina tiene que entrar en un debate en serio y que se dividan las cosas entre la gente que tiene una visión moderna, republicana, cercana, honesta, y que está dispuesta a trabajar en equipo, ¿no? Abierta a eso, incorporando mucha gente de la sociedad civil. Yo siempre vi el PRO no como un partido así radicalizado, sino como un puente para que la sociedad cruce hacia la política, que ha sido tan hostil, tan cerrada, en esto de que finalmente siempre prevaleció que a los que estaban en la política en su mayoría les ha ido bien. El resto de la sociedad por ahí no tan bien, pero ellos han hecho la carrera de concejal a millonario y les ha ido realmente muy bien. Entonces, si queremos evitar eso, hay que abrir la política y todos tenemos que participar, algunos con la vocación de toda una vida y otros por algunos años. Finalmente ahora me decía el premio Nobel que va a salir ahora porque sacó la vacuna contra el SIDA, que no va a haber más SIDA a no ser que sea hereditario. Me decía que vamos a vivir sí o sí más de 100 años, a uno dice más de 130. Entonces hay que pensarse en la vida como que vamos a hacer varias cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, pero todos en algún momento deberíamos pensar que aquella frase que me dijo mi mamá apenas tuve uso de razón, me dijo, haz lo que quieras, pero nunca te metas en política. Es una frase que todas las madres deberían erradicar, ¿no? de sus consejos a los hijos, porque realmente la política somos nosotros, somos todos nosotros. Y cuando vamos por el mundo, se hace difícil explicar a la gente que nos quiere, que nos conoce, que los que nos conducen no reflejan la mayoría de los argentinos. Entonces, la realidad es que la gente se eligen los dirigentes, lo que tenemos que hacer es renovar la calidad de la dirigencia para que tengamos realmente otra Argentina en línea con lo que Federico plantea en su libro que tanto nos convocó. Bueno, muy bien. Señoras y señores, muchísimas gracias. Muchas gracias aquí a todo el panel. La verdad que la hemos pasado bárbaro y nos encontramos a cada momento. Muchas gracias.